Dicen que el silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Verano de 1462. Eres un genízaro de élite, parte de la maquinaria militar más letal que el mundo ha conocido. Has visto caer imperios milenarios. Has marchado sobre las cenizas de Constantinopla. Ahora avanzas hacia un pequeño territorio llamado Valaquia para aplastar a un príncipe rebelde. Debería ser cuestión de días, tal vez horas. Entonces percibes algo en el viento. No es solo muerte, no es solo putrefacción. Es algo que tu cerebro se niega a procesar, algo tan ajeno a la experiencia humana que tu cuerpo entra en alerta antes de que tu mente lo comprenda. La columna se detiene. Los exploradores han dejado de avanzar. Algunos están vomitando. Otros simplemente miran fijamente hacia adelante, paralizados. Y cuando tu unidad rodea la colina cerca de Targovite, lo ves. Un bosque que respira, pero no son árboles, son seres humanos. Más de 20 tus hermanos de armas, soldados con los que compartiste pan hace apenas meses, suspendidos en el aire sobre estacas de madera, organizados en patrones geométricos tan perfectos que parecen obra de un arquitecto demente. La precisión es lo que te hiela la sangre. Esto no fue hecho con rabia, fue hecho con cuidado. Algunos llevan semanas muertos, sus cuerpos hinchados como odres reventados, la piel negra y agrietada goteando fluidos que ya no deberían existir. Pero lo que destroza tu cordura son los otros, los que todavía se mueven, los que todavía parpadean, los que todavía intentan hablar con lenguas que ya no funcionan. Tu sultán, Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre que hizo temblar a Europa entera, observa este espectáculo durante exactamente 4 minutos. Luego, sin pronunciar palabra, da media vuelta a su caballo. 90 soldados, el ejército más poderoso de la tierra, se retiran. Sin batalla, sin explicación. ¿Qué clase de mente concibe algo así? ¿Qué tipo de alma rota puede convertir el sufrimiento humano en un arma tan efectiva que detiene imperios sin disparar una flecha? Y aquí está la parte que debería quitarte el sueño. Esto no fue locura, fue ciencia, fría, calculada, medida hasta el último detalle. Cada estaca colocada en el ángulo exacto. Cada víctima seleccionada por su valor psicológico. Cada grito amplificado para maximizar el trauma colectivo. La historia que crees conocer sobre Vlad el Empalador es una mentira piadosa, no porque no sucedió, sino porque la verdad es tan perturbadora que tu mente la rechaza automáticamente. Este es el relato completo de cómo un niño de 11 años fue destrozado sistemáticamente hasta convertirse en algo que ni siquiera sus torturadores pudieron reconocer. Y al final, entenderás por qué el verdadero horror no fue lo que hizo a los cuerpos. Fue lo que hizo a las mentes, incluyendo la suya propia. Comencemos con una pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Qué le sucede al cerebro de un niño cuando es entregado como moneda de cambio a sus peores enemigos? El año es 1442. Vlad tiene 11 años. Su padre, Vlad II Drácul, el dragón, acaba de cerrar un pacto que destruirá a su hijo. No con metáforas, sino con tinta y sellos reales. El sultán Murad II exige garantías de lealtad. El precio, 2 niños. Vlad y su hermano menor Radu son arrancados de sus camas en medio de la noche, envueltos en mantas, y transportados como ganado hacia el corazón del Imperio Otomano. No van a mazmorras, van a palacios. Primero, Edirne, pero esto es lo que los libros de historia omiten deliberadamente. Esto no fue educación, fue demolición psicológica programada. Vlad pasó sus años formativos, de 11 a 17, en lo que los psicólogos modernos llamarían un laboratorio de trauma controlado. No solo vio cómo los otomanos perfeccionaban el arte de gobernar a través del terror. Lo vivió, lo respiró, lo absorbió hasta que se convirtió en su lenguaje nativo. Presenció ejecuciones públicas diseñadas no para castigar, sino para agravar pesadillas permanentes en la población. Vio cómo un hombre empalado estratégicamente podía aterrorizar a 1000 sin tocarlos. Aprendió que el miedo, aplicado con precisión quirúrgica, era más letal que cualquier ejército.
Pero también aprendió otra cosa. Era completamente impotente. Mientras su hermano Radu se adaptaba, incluso formaba una amistad cercana con el príncipe Mehmed, Vlad se negaba a doblegarse. Los registros de la corte otomana mencionan castigos frecuentes por su actitud desafiante. Algunos relatos sugieren palizas. Otros insinúan torturas más elaboradas. Los detalles exactos están borrados. Pero lo que sabemos con certeza es esto. Algo fundamental se fracturó dentro de él durante esos 6 años. O quizás algo cristalizó. Desarrolló lo que ahora llamaríamos un complejo de persecución combinado con una necesidad obsesiva de control absoluto. Pero lo canalizó. Cada golpe que recibió, lo estudió. Cada técnica de tortura que presenció, la memorizó. Estaba construyendo un arsenal mental, pieza por pieza, neurona por neurona. En 1448, tras 6 años de cautiverio, Vlad finalmente regresa a Valaquia. Tiene 17 años, ojos muertos y una educación que ningún príncipe debería tener. 2 meses después, su padre es asesinado por boyardos traidores, la nobleza que jugaba a 2 bandas entre otomanos y húngaros. Su hermano mayor, Mircea, es enterrado vivo. Le meten tierra en la boca mientras todavía respira. Vlad está solo, rodeado de enemigos, sin respaldo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. No solo quiere venganza, quiere reconstruir el mundo entero a imagen de su trauma. El banquete de coronación de Vlad en 1456 debería haber sido una celebración. En cambio, se convirtió en el manual de operaciones para todo lo que vendría después. Invitó a las familias boyardas, la misma nobleza que había orquestado el asesinato de su padre y enterrado vivo a su hermano. Cientos de ellos llegaron con sus mejores galas, creyendo que estaban allí para jurar lealtad al nuevo príncipe. El gran salón estaba decorado. El vino fluía generosamente. Las risas llenaban el aire. Luego, en medio del festín, Vlad se puso de pie e hizo una pregunta aparentemente inocente. ¿Cuántos príncipes de Valaquia han visto gobernar en su vida? Los boyardos más ancianos respondieron con orgullo: 7, 10. Algunos presumían de recordar una docena de gobernantes diferentes. Estaban alardeando de su supervivencia, de su astucia política, de su capacidad para sobrevivir a cualquier príncipe que ocupara el trono. Era la sonrisa de un hombre que acababa de confirmar una lista de ejecución. Dio una orden. Cada boyardo que había respondido fue arrestado en el acto. Pero aquí es donde ves la mente metódica en acción. No los ejecutó. Todavía no. En cambio, los separó en 2 grupos según edad y salud. Los ancianos, los arquitectos de la destrucción de su familia, fueron empalados inmediatamente fuera de las murallas del palacio. Pero no rápidamente. Las estacas fueron insertadas cuidadosamente para evitar órganos vitales, asegurando que morirían lentamente durante horas o días. Sus gritos proporcionaron la banda sonora para lo que vino después. Los boyardos más jóvenes y fuertes, junto con sus familias, fueron despojados de sus ropas nobles y obligados a marchar 80 kilómetros hacia el norte, hacia las ruinas del castillo de Poenari. Allí se les dio una opción que no era realmente una opción: reconstruir la fortaleza con sus propias manos o morir. Durante meses arrastraron piedras montaña arriba. Trabajaron hasta que sus manos sangraron, hasta que sus ropas finas se pudrieron sobre sus cuerpos, hasta que colapsaron de agotamiento. La mayoría murió durante la construcción. Los sobrevivientes nunca volvieron a ser los mismos. Vlad había borrado efectivamente a la vieja nobleza y la había reemplazado con una nueva clase que le debía todo y vivía en terror absoluto de su desagrado. Esto no fue solo venganza. Fue un desmantelamiento sistemático de la estructura de poder que había hecho débil a Valaquia, y reveló algo crucial sobre la psicología de Vlad. No solo quería obediencia, quería romper a las personas tan completamente que la obediencia se convirtiera en su única respuesta posible. Pero esto todavía era política doméstica. Los boyardos eran valacos. Lo que Vlad hizo a continuación enviaría ondas de choque a través de imperios y cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendía el poder del terror.
En 1459, el sultán Mehmed II, sí, el mismo Mehmed que había sido compañero de infancia de Vlad, envió emisarios a Valaquia exigiendo el tributo anual que el padre de Vlad había acordado pagar. La demanda venía con un insulto adicional. Vlad debía presentarse personalmente en Constantinopla para renovar su juramento de vasallaje. Los emisarios llegaron esperando el teatro político habitual, quizás alguna negociación, tal vez una contraoferta. Lo que obtuvieron fue una vista previa del infierno. Cuando entraron a la corte de Vlad y se negaron a quitarse sus turbantes, una genuina costumbre religiosa en el protocolo otomano, Vlad les pidió que explicaran su tradición. Lo hicieron, probablemente aliviados de que pareciera interesado en comprender en lugar de ofendido. Vlad asintió pensativamente, luego dijo algo que debe haber congelado su sangre. Respeto profundamente a un hombre que honra su fe tan completamente. Permítanme ayudarlos a honrarla para siempre. Ordenó a sus guardias que clavaran los turbantes directamente a sus cráneos. Piensa en la precisión de esa crueldad. No los mató. Los mutiló de una manera que era tanto simbólicamente cargada como médicamente calculada para asegurar que sobrevivirían el viaje de regreso a Constantinopla. Eran mensajes ambulantes. Sus gritos resonaron a través del campo mientras huían de regreso al sultán. Cuando Mehmed recibió a sus emisarios, estos hombres que había enviado de buena fe, ahora permanentemente desfigurados y medio enloquecidos por el dolor, comprendió inmediatamente. Este no era el amigo de la infancia que recordaba. Esto era algo nuevo, algo que había tomado las lecciones otomanas en terror y las había evolucionado hacia algo que ni siquiera los otomanos habían imaginado. La guerra ahora era inevitable, pero antes de que llegara esa guerra, Vlad tenía más mensajes que enviar. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el empalamiento. No era solo ejecución, era ingeniería biomédica perversa. La imagen común, una estaca atravesando directamente el torso, mataría casi instantáneamente. Eso derrota todo el propósito. El método de Vlad era mucho más sofisticado e infinitamente más cruel. Basándonos en análisis médicos contemporáneos de las descripciones y relatos otomanos sobrevivientes, así es como realmente funcionaba. Primero, la víctima era acostada boca abajo. La estaca, cuidadosamente seleccionada, redondeada en la punta y completamente aceitada, era insertada a través del recto. Pero aquí está el detalle crucial. Era insertada en un ángulo específicamente diseñado para evitar todos los órganos principales y vasos sanguíneos. La víctima era entonces lentamente levantada en posición vertical y la gravedad hacía el resto. Durante el transcurso de horas o a veces días, su propio peso corporal forzaría la estaca gradualmente hacia arriba a través de su torso. La trayectoria estaba calculada para evitar el corazón, los pulmones y las arterias principales. En algunos casos documentados, la estaca eventualmente emergería a través del hombro o el pecho, pero la víctima podía permanecer viva hasta 3 días. ¿Por qué este método? Porque Vlad entendía algo que los expertos modernos en guerra psicológica ahora confirman. Presenciar sufrimiento prolongado es exponencialmente más traumático que presenciar muerte rápida. Una decapitación en el campo de batalla es horrible, pero breve. El empalamiento era una actuación que duraba días, completa con gritos que podían escucharse a través de valles enteros. Pero el acto físico era solo un componente. El verdadero genio, si podemos usar una palabra tan pervertida, estaba en la puesta en escena. Cuando Vlad empalaba víctimas, lo hacía en plazas públicas, a lo largo de las carreteras principales, fuera de las puertas de la ciudad, en cualquier lugar que maximizara la visibilidad. Entendía que el boca a boca y el rumor multiplicarían el impacto psicológico, mucho más allá del número real de víctimas. Un empalamiento presenciado por 100 personas crearía 100 narradores, cada uno de los cuales contaría a 100 más, y refinaba el simbolismo constantemente. Las estacas tenían diferentes alturas según el rango: campesinos cerca del suelo, nobles más alto, las más altas reservadas para comandantes enemigos. Esto creaba una jerarquía visual grotesca que reforzaba su mensaje: todos tienen un lugar en mi mundo,
y todos sufrirán según su estación. En algunos relatos, organizaba víctimas empaladas en patrones geométricos, círculos, estrellas, anillos concéntricos. Esto no era sadismo aleatorio, era una demostración de control. Decía, tengo tanto poder que puedo convertir el sufrimiento humano en arte. Hay un panfleto alemán de 1462, admitidamente propaganda, pero basado en testimonios de comerciantes sajones en Valaquia, que describe a Vlad cenando entre los empalados. Supuestamente hizo colocar una mesa en medio de un campo de estacas. Comió sus comidas rodeado de hombres moribundos y parecía disfrutar la experiencia. Si este incidente específico ocurrió exactamente como se describe, es debatible, pero lo que no es debatable es el mensaje psicológico. Estoy tan más allá de tu comprensión del comportamiento humano que tu horror no me afecta. Los sajones, que tenían su propia relación complicada con Vlad, circularon estos panfletos ampliamente. Fueron algunas de las primeras historias de horror producidas en masa en la historia europea, completas con ilustraciones en xilografía. Estas imágenes, crudas pero efectivas, se difundieron por Europa y cementaron la reputación de Vlad. Pero aquí está la pregunta que nadie hacía. ¿Estaba funcionando algo de esto? ¿Era el terror realmente una estrategia militar efectiva? ¿O era Vlad simplemente un sádico con poder? La respuesta llegó en el verano de 1462, y probaría que los métodos de Vlad no solo eran efectivos, eran devastadoramente efectivos. El sultán Mehmed II finalmente tuvo suficiente. Para principios de 1462, Vlad no solo había rechazado pagar tributo, sino que había lanzado incursiones profundas en territorio otomano al sur del Danubio. En una campaña particularmente brutal, cruzó a tierras otomanas con una fuerza pequeña y, según su propia carta al rey húngaro, mató a más de 23,000 personas. Incluso llevó un recuento de cuerpos, categorizando víctimas por edad y género. Mehmed, que había conquistado Constantinopla a los 21 años, que había aplastado rebelión tras rebelión, decidió manejar personalmente el problema valaco. En la primavera de 1462, Mehmed reunió un ejército estimado entre 60 y 90 hombres. El número exacto se perdió en la historia, pero incluso las estimaciones conservadoras lo sitúan en más del triple de toda la población masculina en edad militar de Valaquia. Esto no era una invasión, era un exterminio programado. Vlad tenía quizás 0 a 30 hombres en total, muchos de ellos conscriptos campesinos con entrenamiento mínimo. Una batalla convencional sería una masacre. Así que Vlad hizo lo que había estado planeando desde la infancia. Se negó a darles una batalla convencional. Cuando el ejército otomano entró en Valaquia, no encontraron nada. Pueblos vacíos, pozos envenenados, campos quemados. Toda fuente potencial de alimento y agua había sido sistemáticamente destruida. Vlad había ordenado a su propia gente abandonar sus hogares y retirarse a los bosques y montañas, llevándose su ganado. Las líneas de suministro otomanas se alargaban cada vez más, y luego comenzaron las incursiones nocturnas. Estos no eran escaramuzas típicas. Vlad había entrenado unidades especializadas en guerra de guerrillas. Grupos pequeños de hombres, tal vez 50 a 100, atacaban campamentos otomanos en plena noche, matando centinelas, prendiendo fuegos y desapareciendo antes de que pudiera formarse cualquier respuesta organizada. Atacaban vagones de suministros, animales de carga, depósitos de municiones. El objetivo no era derrotar al ejército, era hacerlos paranoicos, agotados y desmoralizados. Pero la obra maestra llegó en la noche del 17 de junio de 1462. Vlad había aprendido de soldados otomanos capturados que el sultán Mehmed mismo estaba acampado cerca de Targovite con su guardia personal. Esta era una oportunidad que nunca volvería. Vlad personalmente dirigió una fuerza de unos 10,000 hombres en lo que se conoció como el ataque nocturno. Bajo el manto de la oscuridad, infiltraron el masivo campamento otomano con un objetivo: matar al sultán.
Los relatos contemporáneos describen un caos absoluto. Los valacos estaban vestidos con uniformes otomanos capturados y sabían suficiente turco para causar confusión. Prendieron fuego a tiendas, dispersaron caballos y atacaron específicamente la sección del campamento donde se encontraba el pabellón del sultán. Llegaron a metros de Mehmed mismo. Algunos historiadores creen que Vlad y el sultán estuvieron brevemente en contacto visual a través del campamento en llamas. Pero los jenízaros resistieron, formando un círculo defensivo alrededor de su líder. Después de horas de combate cuerpo a cuerpo, Vlad se dio cuenta de que no podía atravesar, ordenó una retirada, y sus hombres desaparecieron en la noche tan repentinamente como habían aparecido. Las bajas otomanas fueron relativamente ligeras, tal vez 0 muertos, aunque las fuentes otomanas minimizan los números. Pero el daño psicológico fue catastrófico. El sultán del Imperio Otomano, en medio de su propio ejército, había estado a punto de ser asesinado por un enemigo muy superado en número que atacó de la nada y desapareció como fantasmas. Entonces llegaron a la capital y vieron lo que Vlad había estado preparando para ellos, un monumento al terror que cambiaría la guerra para siempre.